Dos, uno. Vamos a empezar. Cecilia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar conmigo. Yo tengo que hacerle una confesión y la confesión es ¿por qué lo hago? Yo creo en las personas valiosas y yo creo en el capital cultural de esas personas y me interesa mucho dentro de lo posible hacer lo que pueda para que esas voces, esa experiencia, ese conocimiento sea compartido. A mí siempre me entristece mucho el que haya tanta gente valiosa, y le podría nombrar algunos casos, de los cuales no se sabe mucho, eh, y en gran parte porque el medio no se preocupa de eso, es decir, de encontrar ese conocimiento, ¿no? Será ahora que soy mayor ya me hago más respetuoso del conocimiento que antes. Pero esa es quizá la razón principal de esta invitación. Y como le dije, pues esperemos que todo salga según usted lo desee y luego ver si compartimos esto con otras personas, ¿no? Por, por cualquiera de los canales de divulgación que están a la mano ahora. Pero la primera pregunta, que no es una pregunta, en realidad es una curiosidad. Cecilia, todos tenemos un inicio, todos empezamos por algún lado, todos tenemos una influencia. En el caso de usted, ¿cómo fue ese inicio del amor por los libros, por la literatura? ¿Cómo fue ese mundo de usted? ¿Por qué las letras? Gracias por haber querido entrevistarme y por pensar que yo puedo, no sé, representar algo en relación con el aporte cultural. En todo caso, mi vida ha sido básicamente de hacer docencia de la literatura, ¿no? ¿Cómo comencé? Eh, yo, tal vez esto tenga que ver con un contexto de la infancia a nivel familiar. Yo fui hija única y de padres lectores. Mi padre de la tradicional literatura, diríamos, para varones en esa época, Robinson Crusoe, no sé, los Tres Mosqueteros, todas estas novelas que él me recomendaba. Y mi mamá de revistas, de todo tipo de revistas de casa, de variedades, hasta de cuestiones en donde venían modelos de bordados, porque a ella le gustaba mucho bordar, pero yo tenía papá y mamá al lado mío, no tenía hermanos, y los dos eran buenos lectores. Entonces, no sé si fue herencia o fue contagio, pero yo leía mucho desde chica. Me gustó mucho la lectura. Mi primer libro, recuerdo tanto, yo leía, me regalaban, en esa época había unas revistas argentinas muy buenas, el Peneca, Villiquen, que me regalaban las suscripciones, y los cómics de esa época yo era fanática, hasta que más o menos a los 9 años debe haber sido, cayó en mis manos un libro como para mi edad, que fue Corazón de Edmundo de Amicis, y enloquecí con ese libro. Como no tenía otro libro y me gustaba tanto, me lo repetía, lo terminaba y lo volvía a comenzar en las vacaciones, porque ya le digo, mi vida era así como un poco rutinaria en una familia sin hermanos, ¿no? Pero el gusto por la lectura me viene desde chica, ¿no? Siempre estuve vinculada, y luego a medida que fue avanzando, mi papá sobre todo alimentó mucho el gusto por buenas obras literarias, ¿no? Él, por ejemplo, me hizo conocer a los novelistas rusos cuando se dio cuenta, ya yo era adolescente, y se dio cuenta que me gustaba mucho leer literatura, y me alimentó. Uno de mis mejores recuerdos que tengo debe haber sido cuando cumplí 11 o 12 años. Aquí en Guayaquil había dos librerías muy buenas, y la una era La Científica, de un señor alemán. Y mi padre compraba allí libros de medicina, él era médico, y antes pues no había tarjetas de crédito. Entonces, los señores tenían cuentas en las librerías, sacaban libros, iban anotando e iban pagando, qué sé yo, quincenalmente, mensualmente. Entonces, en algún cumpleaños mío, ya le digo, no sé si se van a los 10, los 11, mi padre me llevó una tarde, me presentó al señor alemán, dueño impresionante, que yo le tenía miedo, temor, y le dijo: cuando mi hija venga y quiera sacar libros, está autorizada.
usted los anota en mi cuenta. Y eso fue para mí fabuloso, porque entonces cada vez que yo quería comprar libros, yo iba allá, sacaba mis libros, le comunicaba a mi papá y se acabó el problema. Entonces creo que eso tuvo mucho que ver, ¿no? El amor a la lectura y el fomento en mi familia de este amor a la lectura y a las buenas obras. ¿Y de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de entre los 10 y 12 años. Ajá. Ahora, usted con esa inquietud de lectora ya, o de joven lectora, usted ya entra al colegio. ¿Hubo alguna influencia en el colegio, en las clases, en el medio de la propulsó? Tal vez en los primeros cursos de secundaria no. En primaria no recuerdo nada, no había nada especial. Es más, no tengo muy buenos recuerdos de la primaria. Yo era tremendamente tímida y entré a un colegio de monjas y las religiosas eran como demasiado estrictas. Yo vivía con temor. Pero la secundaria ya fue diferente. Pero sobre todo recuerdo desde cuarto curso en que comenzó la materia de literatura con una excelente profesora, una monja que había estudiado en Francia, en no sé dónde, pero era fabulosa como profesora de literatura. O sea, le contagiaba a sus alumnas esta especie de amor y de emoción. O sea, nos leía un poema, por ejemplo, ella nos hizo conocer a Baudelaire, a Verlaine, o sea, siendo monja, pero claro, debe haber escogido los temas más discretos, pero en todo caso nos enseñó mucho de literatura y de buena literatura, y cuando leía un poema lo leía muy bien. Cuando nos recomendaba una obra literaria, pues en esa época no se acostumbraba mandar a leer obras durante el año lectivo, pero nos decía, anoten, no había pues internet ni nada, nos explicaba, nos contaba la obra, nos explicaba, nos hacía hacer un resumen del argumento y decía, si les gustó, anoten para que se lo lean en las vacaciones. Y yo siempre lo cumplí. Y así leí La Guerra y la Paz, Resurrección, Crimen y Castigo, El Jugador, bueno, todas estas obras. En el colegio. En el colegio, cuarto, quinto y sexto curso. Genial, genial. Ahora, en el... de tener una buena profesora de literatura. Eso a mí me marcó, porque yo dije, cuando ya comencé a dar clases, quiero ser como esa buena profesora de literatura. Y yo trataba de imitarla cuando comencé. Ese es una de las... de lo que podríamos llamar, eso es uno de los temas recurrentes en la relación literatura-pedagogía, que siempre hay una figura que marca el lado pedagógico, el gusto por los libros, pero también ese deseo de compartir esa lectura. Todos los grandes lectores tienen esa figura, ¿no? Ahora, usted termina su colegio, llega a la universidad, ¿y qué es lo que encuentra en la universidad? Fue en la Universidad Católica de Guayaquil. Sí, yo entré a la Universidad Católica el año en que se abrió la Universidad Católica. Es más, yo no sabía, nadie sabía que se iba a abrir la Universidad Católica, creo como hasta el mes de abril. Y entonces yo en enero, ni bien me gradué de bachiller, debe haber sido a mediados de enero que me gradué de bachiller, inmediatamente fui a la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal, porque yo le dije a mi padre, quiero estudiar literatura. Yo no sabía que estudiar literatura quería decir estudiar para ser profesora de literatura. A mí lo que me interesaba era la literatura. Yo llegué a la docencia por la literatura, pero le dije, quiero estudiar literatura. Entonces me dijo, anda a la Facultad de Filosofía y averigua. Fui a la facultad, porque dice, es de Filosofía y Letras. Fui a la Facultad de Filosofía Estatal, me dieron todos los cuestionarios para preparar el examen de ingreso, y yo me pasé ese invierno preparando el examen de ingreso. Pero en una de esas, más o menos a fines de marzo, principios de abril, me llamó un sacerdote que trabajaba dando clases en mi colegio, donde yo me gradué, en la Inmaculada, y me dice, estamos llamando a recién graduados para preguntarles si no están interesados en ingresar a una de las 3 carreras que se van a abrir en la Universidad Católica. ¿Ya? Entonces, yo ni idea. Y me dice, porque la Universidad Estatal cierra mucho, siempre está clausurada, y es verdad, había la huelga y entonces se perdían 2 meses de clase. Luego venía no sé quién, tomaba la universidad y se perdía otro mes de clase. Pero igual, yo iba a ingresar. Me dice, queremos crear una universidad más tranquila, en donde haya organización. Sí, ¿cuáles son las 3 carreras? Arquitectura, leyes y filosofía y letras. Cuando oí filosofía y letras,
¿ya? A mí no me interesaba tanto la filosofía, aunque no me disgusta conocerla. Le dije, sí, estoy interesada. Y así fue como me vinculé a la Católica. Inmediatamente comencé a asistir a un preuniversitario, ingresamos un buen grupo y cosa paradójica o, no sé, especial, para mí el recuerdo, tres religiosas que habían sido mis profesoras en la Inmaculada y que no tenían título de universidad, ingresaron también a la Católica y fueron mis compañeras. Estudiaron a estudiar pedagogía, ellos por el título de pedagogía, yo por la de literatura. ¿En qué año estamos? Yo me gradué en enero de 1962, cuando recién había cumplido 17 años. La literatura era lo fundamental para usted. Ahora, Sí. la universidad era una nueva universidad. ¿Y qué encontró? ¿Qué ofrecieron? Le hago esta pregunta porque usted ya ha leído a Dostoyevsky en el colegio. Entonces, ya las ambiciones son mucho mayores, por lo menos en términos de lectura. ¿Qué es lo que encontró usted allí? Bueno, en cuanto a lecturas y a propuestas, en los 2 primeros años como que no me emocionaba mucho, a pesar de que lo que sí encontré, o aunque lo que sí encontré, fueron excelentes profesores, porque la universidad, aunque no era de los jesuitas, aquí el arzobispado, qué sé yo, no me acuerdo si era obispado o arzobispado en esa época, se la encargaron para que arranque y para los 2 o 3 primeros años de administración a los jesuitas. Y usted sabe que los jesuitas es gente muy estudiada, ilustrada, excelentes profesores. Entonces, por ejemplo, yo no le había dado importancia a la literatura grecolatina en el colegio, me había aburrido este asunto, pero me encontré con un profesor que después llegó a ser rector de la Pontificia de Quito, un doctor sacerdote, Hernán Andrade, que me abrió un panorama increíble y no nos mandaba a leer la Ilíada, porque decía, yo sé que ustedes no la van a leer, sino que él nos la leía en clases por partes y luego desarrollaba la crítica y el análisis sobre esto. Igual pasó con el Quijote. Nadie iba a leer el Quijote. El Quijote en la adolescencia, todavía éramos adolescentes, 17 años, 18, un poquito tardío, pero bueno, nadie iba a leerse completo el Quijote. Pero un sacerdote español de apellido Mesía, ¿ya?, nos dio un monográfico del Quijote, no durante un semestre, porque ahí no había semestre, sino años lectivos. Nos pasamos en su materia, literatura española 1, 2, estudiando solo el Quijote, ¿ya? Y eso fue tremendamente enriquecedor. O sea, yo antes no me hubiera imaginado lo interesante que podía resultar la lectura del Quijote a esa edad. O sea, no me interesaba, me parecía aburrido. Entonces, me encontré con eso, ¿no? Con esas motivaciones. Ahora, a esa edad, ¿qué le interesa más a un joven o a una joven? Lo contemporáneo. Hasta que llegué a tercer año y me encontré con un sacerdote que todavía está en la Universidad Católica, no sé cuántos años tenga, pero se mantiene bastante bien, que es el padre José Cifuentes. Él estaba recién llegado y tenía pues su licenciatura, qué sé yo, en literatura o su posgrado, no sé qué título, pero era de literatura. Y le tocó darnos literatura del siglo XX. Y la verdad es que allí me quedé deslumbrada, conociendo a escritores del siglo XX que lógicamente en los colegios religiosos no me los iban a enseñar. Ya, por más liberal que fue la monja que yo mencioné, la religiosa que yo mencioné, que nos dio literatura. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, todo lo que está atrás y que es representativo del existencialismo. Albert Camus, yo tampoco lo conocía a Camus. Descubrí todos estos escritores, luego el surrealismo, la poesía surrealista, aunque fuera traducida, pero estaba tan bien explicada que entonces uno podía apreciar, ¿no?, los rasgos de ese tipo de corriente, de ese tipo de escuela. Entonces, para mí fue crucial ese tercer año de literatura, en donde después de que estuve animada y descubrí algunas cosas, pero el tercero fue así como el toque de gracia, cuando descubrí y estudié toda la literatura, lo más representativo de la literatura del siglo XX,
que no había visto en el colegio, sino un poco por encima, algunos autores, con este profesor que menciono, ¿no? Eso es lo que encontré yo en la Católica. Por eso cuando después de la huelga, que entonces entraron pues personajes muy críticos a la primera etapa de la Universidad Católica, yo siempre discutí, porque puede haber tenido sus problemas, lo que usted quiera, pero a nivel académico yo aprendí mucho, ¿no? Alguna gente pensaba que yo defendía porque yo había estado allí. No, yo me hubiera quedado callada, lo menos que podía hacer si hubieran tenido razón, ¿no? Tal vez por una cierta lealtad institucional, pero no, yo aprendí con excelentes profesores y filosofía. Había un sacerdote que no me acuerdo de qué orden religiosa era, un italiano, el padre Mario Canova, aquí decimos Canova, era Canova, Mario Canova, que llegó a ser decano, fue el segundo decano, que nos daba unas clases de filosofía fabulosas. O sea, y allí aprendí yo esto que he tratado de aplicar siempre en la docencia, poner en fácil lo difícil. Porque las clases de filosofía, a mí en el colegio, yo era lo que ahora sería sociales, antes se llamaba especialización filosófico-sociales. Yo tuve muchas clases de filosofía, pero se me hacía difícil, muy abstracta, muy compleja. En cambio acá, este profesor, todo lo más complicado lo ponía en fácil porque hacía muchas analogías con lo real, con lo contemporáneo, con lo nuestro, lo del momento, y con nuestros temas de interés a esa edad. Entonces, para mí, la filosofía fue también otro descubrimiento, excelente también, ¿no? Con este profesor Mario Canova. Usted termina Y sus así, estudios, perdón, digo, esos son los buenos recuerdos. usted termina sus estudios en la Católica, ¿va inmediatamente a México o espera un tiempo? ¿Cómo fue ese paso? A ver, no, yo terminé lo de la licenciatura en la Católica en el 67 y en el 66. Y luego, 66-67, y luego yo me caso, mi esposo se acababa de graduar de médico, que era mi novio, mi esposo juez, se acababa de graduar de médico, y mi padre, como todas estas familias de antes así muy estrictas, me dijo, si ambos no están graduados, yo no doy consentimiento de nada, de matrimonios ni nada. Entonces yo me gradué de licenciada, él se graduó de médico, e inmediatamente, como él había estado aplicando becas para hacer especialidad en medicina, porque un médico aquí sin especialidad, como que en esa época no tenía futuro, médico general no, y aquí no había posgrados de ninguna especie, de ninguna carrera. Entonces había estado aplicando a becas, cuando en eso le llegó una beca a México, al Hospital Infantil de México, que era uno de los que él aspiraba, porque quería hacer pediatría, y lo más acreditado en México en esa época era cardiología y pediatría. Y él no quería irse a un país del primer mundo porque decía que no iba a estudiar allí, a analizar bien, a conocer bien las enfermedades propias de los países tercermundistas. En cambio, México estaba muy cercano de Estados Unidos, siempre ha tenido un prestigio académico muy bueno, pero era un país latinoamericano con los mismos problemas que cualquier otro país latinoamericano. Entonces le salió esa beca y yo me fui con él y con mi hija mayor, Gaby, de 1 año. Me fui a México con la idea de hacer allá, como tenía la licenciatura, mis cursos de doctorado. Y entonces eso hice. Llegué a México, él con la beca, yo sin la beca, entré a la UNAM y allí hice mis cursos, todos mis créditos de doctorado en la UNAM. Y tuve la suerte de encontrarme con un director se llaman divisiones allá, de la división de posgrados en la Facultad de Filosofía, el doctor Salinas, que me dijo, yo te voy a recomendar las profesoras con las que tienes que seguir. Y me recomendó a 3 personas increíbles. Una doctora Beristain, que tiene hasta ahora en las bibliografías sus libros de historia de la literatura mexicana, porque
como extranjera me obligaban siempre a tomar un curso de literatura mexicana. Yo tomé cursos desde la colonia hasta la y luego a la autora Bristán, a Margot Glantz, que hasta ahora la tuvimos aquí en la feria del 2017 y me encargaron que yo fuera, Cecilia de Salto me encargó que yo fuera la anfitriona y fui feliz recordando las épocas con ella. Ella no se acordaba de mí porque ¿qué se iba a acordar de tantos alumnos que ha tenido en su vida? Ya la señora creo que tiene 90 años o cercanos, pero tan lúcida. Acabo de leer una entrevista a ella ahora con esto del coronavirus, lúcida como siempre, ¿no? Y dándole ánimo a la humanidad. Bueno, Margot Glantz y Rosario Castellanos, la escritora y poeta, no sé si usted haya escuchado hablar de ella, poeta, Yo di narradora. un curso sobre ella. ¿Usted dio un curso sobre ella? Yo di un curso de literatura femenina y ella ocupó un lugar preponderante. Literatura femenina latinoamericana. Tiene narrativa también, es excelente poeta, pero también tiene cuentos y tiene unas novelas que no las admiro mucho, pero los cuentos son estupendos. Y el ensayo, hay un libro de ensayo de ella que se llama Mujer que sabe latín. Por supuesto. El famoso ensayo de ella. El famoso ensayo de ella, que mucha gente no conoce. Cuando yo también di un curso aquí una vez que me pidieron como optativo, y algunos de mis alumnos se matricularon ahí, algunos que son escritoras como María Fernanda Ampuero, como María Paulina Briones, y otros se inscribieron en ese curso de literatura mexicana. Y entonces mucha gente no sabe cómo termina esa especie de refrán, ¿no? Mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni consigue marido, ni tiene buen fin. No sabían por qué esto de la mujer que sabe latín, creía que era, no sé, que era así como una ironía, pero solamente la frase, ¿no? Interesante, sí, ella fue una de mis profesoras admiradas. Yo tomé con ella no solo los créditos que necesitaba para el doctorado, sino todos los cursos. Y la gente la seguía así. ¿Hay algo que usted que usted podría decir? Esto yo lo aprendí de Rosario Castellanos. El análisis de los personajes. Y no solo ateniéndose en los personajes en una novela. Yo con ella vi un curso monográfico sobre un autor, Héroes de a caballo, me parece que, Hombres de a caballo, me parece que se llama el autor. No recuerdo el nombre, un argentino, ¿ya? En donde desmenuzaba los personajes. Se pasó el semestre con ese, era monográfico, ¿ya? David Viñas, Hombres de a caballo, ¿no? Y también otro monográfico, porque ella daba los cursos de historia de literatura latinoamericana que le tocaban, pero siempre daba monográfico. Y otro de una novela, como ella era feminista, de una novela del siglo XIX español, La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Yo seguí esos cursos monográficos, yo los hacía todos los cursos. Y yo lo que le aprendí a ella fue, o lo que recuerdo más de ella y que traté siempre como de aplicarlo a lo mío, era el análisis de los personajes, porque era a partir de los aspectos de los sustentos teóricos literarios. Pero como ella era filósofa, ella no era graduada en literatura, ella era graduada en filosofía, también un poco la perspectiva desde los filosóficos, ¿no? Desde lo que se podría llamar la visión del mundo, no solo del autor, sino del personaje. Ella siempre decía, la visión del mundo del autor la podemos encontrar a través de lo que ven en cuanto a mundo los personajes. Entonces, se paseaba por los personajes. Eso es algo que yo admiré siempre y que lo señalo como algo importantísimo. Yo le hago esta pregunta un poco a propósito porque he leído algunas reseñas que usted ha hecho, comentarios, críticas sobre libros. Y lo que he encontrado en su análisis, en su punto de vista, es una posición que yo diría heterodoxa, teóricamente heterodoxa, caleidoscópica, porque encuentro perceptiva literaria, instrumentos de perceptiva literaria para analizar un texto. En otro ensayo encuentro una gran reflexión que parte de Bakhtin. En otro ensayo veo una literatura textual. En otro ensayo, en otro comentario, veo determinadas nociones del estructuralismo francés.
Entonces yo digo, bueno, aquí yo no estoy lidiando con un punto de vista crítico único, ¿no? Veo aquí una variación y veo siempre que salta de un plano a otro, de un punto de vista a otro, que un libro lo va a leer de esta manera y luego otro libro lo va a leer de otra manera. ¿Hay alguna intencionalidad en eso? ¿Hay algún punto de vista que usted, punto de vista crítico, teórico, que usted defina como suyo? ¿O cómo es su relación con el texto? Uno de mis cursos desde hace mucho tiempo es el de análisis literario, análisis y crítica literaria. Y una de las primeras cosas que le digo a los alumnos es que se lo puede analizar con el mismo sustento teórico al libro 1, a la obra 2, a la obra 3, pero que desde mi perspectiva y la experiencia que he tenido como lectora, como analista, más que como crítica, como analista del texto literario, yo creo que cada texto, de acuerdo a su fisonomía, a sus características, pide una determinada mirada con un determinado sustento. Entonces, cuando yo leo una obra y luego tengo que escribir algo sobre esa obra, yo analizo cuál sería la perspectiva teórica desde la cual podría abordar mejor esa especie de interpretación analítico-crítica para ese libro. Yo creo que el libro nos propone tal vez estoy exagerando con esto de que nos propone. Yo creo que las características de la obra literaria, a quienes manejamos diferentes perspectivas, nos hace notar, cuando las tenemos en cuenta esas características, cuál sería el mejor sustento teórico para abordarla de manera adecuada, apropiada, casi exhaustiva. Esa es la idea. Por eso yo les digo a mis alumnos, no se detengan ni se hagan un modelito para analizar obras literarias. Tienen que manejar muchas teorías. Yo doy teoría literaria 4 y allí los preparo porque después les sigue el análisis. Y entonces allí les enseño esta especie de gama, ¿no? Ya algunas conocen porque han partido de, como usted conoce también y estudió en la Católica, desde la poética de Aristóteles y estas cosas de teoría 1. Pero en teoría 4, como ya se manejan bastante bien con las bases teóricas más importantes, entonces las repasamos todas para decir, a ver, ¿qué nos pide? ¿Desde dónde podríamos nosotros abordar mejor el texto? Esa es la idea que yo tengo y así me manejo. Por eso usted nunca me va a encontrar que siempre voy a abordar un texto de la misma forma. Quiero regresar un poquito y abrir un nuevo tema de conversación, pero que sea esta la pregunta preliminar. Usted está hablando ya de su práctica docente, de la enseñanza de la teoría de la utilización de la teoría para comentar un texto, y también de su trabajo en la Católica, de gente que asistió a sus cursos, etc. Usted ha sido profesora de la Católica, usted fue profesora de la Católica durante muchos años, usted se graduó allí, usted ha visto a mucha gente pasar, usted ha visto a varias generaciones. ¿Cómo ve usted esas generaciones que han pasado por la Católica, que han trabajado con usted? ¿Hay alguna diferencia? ¿Son similares? ¿Cómo ve usted todo ese gran grupo de gente? Bueno, en primer lugar, consideremos que es un gran grupo de gente por la cantidad de años que yo he estado en la docencia, en la Católica, ¿no? Pero en general, recuerde usted que la gente de literatura nunca ha sido numerosa, ¿no? Si ya teníamos 15, 16, era así como tener una multitud, más o menos, ¿no? ¿Qué diferencias veo? Los estudiantes de las últimas generaciones, digamos de 2000, 2006, 2007 para acá, son mucho más, no sé si llamarlos pragmáticos. Quieren ir al texto y, como decía el nombre de aquel libro, hacer cosas con el texto rápidamente. No les interesa mucho o no tienen muy en cuenta esto que estábamos hablando de los sustentos teóricos para tener una suficiente cultura de base
para poder abordar una interpretación con argumentaciones fuertes, ¿ya? Son como más apurados, como más pragmáticos, ¿no? Así, a ver, ¿cuáles son las técnicas? ¿Cómo podemos analizar? Pero denos un esquema, pero una guía para poder analizar el texto y con esa me quedo. No, no es así, ¿no? Entonces yo siempre les digo, la guía se las tienen que hacer ustedes después de que tengan una cultura de teoría literaria, una cultura teórica literaria y de crítica literaria suficiente. Yo diría que he tenido excelentes alumnos en esto que sí les ha interesado. La mayoría, comenzando por el grupo de usted y terminando por hace poco, lo que sería menos lejano, que sería el grupo de Carlos Burgos, por ejemplo, están ubicados en excelentes universidades en otras partes y son excelentes analistas, profesores, críticos, etcétera, articulistas. Bien, pero ya los últimos grupos, como que sí noto un decaimiento en el interés por lo que es la cultura de base que se necesita para abordar la literatura. No les interesa demasiado. ¿No? Hay un pragmatismo, hay un utilitarismo, entre comillas, porque no es económico, sino del texto, ¿no? De qué me va a ser útil para abordar el texto y punto, ¿no? Rápidamente. No sé si son las generaciones, la vida, todas las características contextuales también que han hecho cambiar tanto a la gente, ¿no? Ahora, otros me dicen, tú debes estar muy frustrada porque probablemente tus alumnos ahora son malos lectores porque con las tecnologías, etc. Y allí sí, yo discrepo. Hasta ahora los alumnos que tengo son buenos lectores, porque las tecnologías no nos apartan de la lectura, para nada. Es más, nos motivan a la lectura y la vuelven más accesible. Chicos que a veces han tenido dificultad, hay mucho becario también en la católica, y no becarios solamente por mérito, sino por situación, ¿no? de vida. Chicos que ahora tienen acceso por internet de manera sin gastar a los libros, a muchos libros, a muchas obras. Entonces, yo no me quejo de tener alumnos, digo, en literatura. En literatura, que ahora es una mención, porque ya no es la carrera ya no se financia como tal, ¿no? Es una mención de la carrera de comunicación, pero tiene un buen número de créditos. Y los que van a esa mención son buenos lectores. No sé si yo le diera literatura a los que van a periodismo, tal vez no, pero es porque no les interesa, ¿no? Pero a los de literatura, yo no me quedo en mis alumnos de literatura. Son pocos, pero son buenos lectores hasta la fecha. Esa es la experiencia que he tenido. Y luego de las generaciones anteriores a estas, del 2006 para adelante, diría yo, o sea, son grupos admirables, comenzando, no porque esté hablando con usted, pero comenzando por el suyo, donde está Raúl Vallejo, Fernando Balseca, Jorge Martí. No, solo yo. Usted, muy específicamente. Pero no sea así. Los demás son muy buenos hasta la fecha. Ya le digo, hasta otros grupos, como menciono, un poco recientes, como, no tan recientes, pero del 2000, no sé, hasta el 2010, digamos, como María Paulina Briones, ya mencioné, Carlos Burgos, etc. María Fernanda Ampuero, etc. Y de los últimos, Mónica Ojeda, por ejemplo, ¿no? Y otras más. Otros más que no destacan tanto ni son conocidos internacionalmente, pero que están bien o como profesores o como escritores nacionales que todavía no se han promovido tanto. Por ejemplo, Solange Rodríguez, que yo la admiro tremendamente como escritora, pero no, tal vez porque no ha salido de aquí, todavía no tiene esa resonancia internacional. Pero en todo caso, los alumnos de literatura, los grupos, son buenos, son muy buenos. Su pasión, una de sus pasiones es la literatura, eso nos queda claro. La otra es la enseñanza, es la pedagogía. ¿Cómo usted combina ambas? ¿Son dos partes de una sola actividad? ¿Son una sola actividad? ¿Cómo es eso? ¿Qué es para usted enseñar literatura? ¿Qué es para usted tener a un estudiante frente a usted e invitar a ese estudiante a que le acompañe en esta aventura que es abrir un libro y vivir otro mundo? A ver,
para mí están juntas, la literatura con la pedagogía. Es más, yo ya le acababa de mencionar que yo llegué a la pedagogía por la literatura. Cuando yo entré a estudiar, no entré a estudiar para enseñar literatura, sino porque quería estudiar literatura, la literatura. Eh, Luego, con el tiempo, como tenía que trabajar, conseguí un trabajo de cátedra en un colegio y me di cuenta que podía hacer interesar a la audiencia. Como yo había sido tremendamente tímida en la infancia eh, y en la adolescencia también, yo pensé que me iba a morir frente a un grupo de estudiantes, pero no. Parece que el tema de lo literario, a mí me motiva tanto que lo desarrollo y lo contagio el entusiasmo de lo que hablo sobre literatura, ¿no? Pues en colegios no hay tanto sustento teórico, ¿verdad? Sino más bien el análisis de la obra de una manera más o menos sencilla, elemental, para llegar a estos chicos preadolescentes y adolescentes. Yo comencé dando clases en colegio, ¿ya? Y me fue bien, me fue bien. Entonces, como me fue bien y como me di cuenta que me gustaba compartir, como usted bien dijo hace poco, compartir eso que a mí me agradaba y me interesaba tanto y que además seguía siempre estudiándolo, leyéndolo, porque nunca he dejado de leer libros de crítica literaria. Aquí al lado mío nomás ya tengo, por ejemplo, El punto ciego de Cercas, lo estoy leyendo ahora. No es último, pero es muy bueno. Entonces, había subrayado algunas cosas, lo estoy releyendo. Y así, siempre compro, siempre estoy al día con esos libros de ensayo literario, crítica literaria, análisis. Entonces yo comencé en el colegio y me di cuenta que podía contagiar ese entusiasmo por lo literario y que entonces podía compartir con alguien esta situación. Y eso me llevó a la docencia, ¿no? Y luego pues entré también a trabajar ya a dar clases universitarias, que al principio me fueron un poco difíciles porque me dieron algunas materias medio, diría yo, antipáticas, por ejemplo, lingüística, ¿no? Entonces, como llegan unos alumnos que les gusta la literatura solamente a los aspectos puro de la teoría lingüística, y en todo caso comencé en la universidad con eso. Y sí, y poco a poco me fui ubicando en las cátedras que yo creía que podía aceptar y ya podía darme el lujo después de decir, no, me ofrecían un curso y decían, no, no, eso yo no doy, ¿no? Por ejemplo, a mí me proponían un curso de literatura española y yo leo a los españoles contemporáneos, pero no he sido muy aficionada a la literatura española. Entonces, nunca he aceptado un curso de literatura española, ¿no? Cosas así, depende. Lo mío ha sido siempre la literatura hispanoamericana y un poco la ecuatoriana, pero básicamente la literatura hispanoamericana. Por eso mi tesis fue sobre Carlos Fuentes. El mismo, la misma diferencia que usted registra en generaciones de sus estudiantes de literatura y todo. ¿Puede usted también reflexionar un poco sobre las diferentes generaciones de estudiantes, no de literatura, sino de los estudiantes como tales? ¿Ve usted algo paralelo o similar en los estudiantes que usted tiene, por ejemplo, o que tuvo en el Jefferson, que son más jóvenes en términos de su relación con las redes sociales ahora versus una generación o dos anteriores que eran más dedicadas a libros o tenían otros pasatiempos? Sí. Ahora, a ver, yo estuve en el Jefferson y di clases de literatura casi por 30 años, al mismo tiempo que estaba en la universidad. El trabajo más largo que tuve fue en el Jefferson, a pesar de que tenía un cargo administrativo, nunca dejé de dar clases de literatura. Porque si no pierdes la perspectiva, te sientas en un escritorio y pierdes la perspectiva de todo, de los alumnos y de los profesores, de cómo van cambiando las generaciones, porque yo creo que cada 4 o 5 años tienes otro. Si yo tenía un chico o una chica y después de 5 años me llegaba el hermano, ya era otra persona, no era parecido su manera de pensar y de actuar al hermano o hermana que había tenido hacía 5 años, ¿no? Entonces yo necesitaba siempre estar en contacto con la gente y necesito para saber cómo van cambiando. Pequeños cambios a veces, ¿no? Pero la gente va evolucionando. Por ejemplo, llegó un momento en que, hablando de colegio, yo tenía que motivarlos
con la lectura a partir de lo audiovisual. Me di cuenta que así podía motivarlos, perdón, y que así podía llegar. Entonces comencé a pasarle videos o mandarle, no sé, guías de trabajo para que ellos investigaran, buscaran si había una película sobre la obra literaria, luego leyeran la obra literaria e hicieran un estudio comparativo entre la obra literaria, cómo era el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico. Y eso les fascinó. Entonces, ya era como que yo necesitaba un paso intermedio para poder llegar a la literatura. Segundo, ya llegó un momento en que los alumnos de colegio ya no querían obras largas. Por ejemplo, antes yo me pasaba un trimestre, antes eran trimestres, con Crimen y Castigo. E íbamos poco a poco durante todo el trimestre y ellos fascinados, leyendo poco a poco, comentando, analizando, investigando. Pero ahora solamente veían el libro y se podían morir y no lo leían. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Este tiempo de la fugacidad, ¿verdad? La conjetura y la fugacidad, dice por ahí alguien sobre la posmodernidad, la conjetura y la fugacidad. Entonces, no admiten lecturas demasiado largas, ¿no? Libros intermedios, 320, 350 páginas, hasta allí eran aceptados. Previo, esta especie de introducción o vinculación con algo audiovisual, con una investigación previa, les digo, o si no, alguna tarea, por ejemplo, como resultado de la lectura, un grupo va a hacer un video sobre un tema y luego esto pues lo desarrollamos como proyecto, ellos me consultaban, ¿qué le parece? Se nos ocurre. Entonces, claro, leían el libro porque querían encontrar el tema del video para desarrollar el proyecto audiovisual, ¿no? Y así a veces me unía con otros profesores, ¿no? para que trabajáramos en conjunto con otra cátedra que tenía que ver también con algo audiovisual y se motivaban más todavía porque ese trabajo les iba a servir, ¿no? para dos materias, cosas así. La una iba a tener en cuenta lo técnico audiovisual, yo no, porque no soy experta en eso, y yo iba a tener en cuenta cómo habían trasladado un contenido de una obra literaria o un subtema o tema de una obra literaria y la habían convertido en algo audiovisual. Si conservaban allí lo fundamental de la obra literaria. Entonces tuve que comenzar a jugar un poco así, ¿no? Por eso yo creo que en cada época hay que ver cuáles, de acuerdo a las generaciones, los grupos generacionales, dicen las teorías estas que son cada 15 años, yo diría que con la fugacidad de ahora son cada 5, máximo 7, uno tiene que comenzar a ver cuáles son los intereses, cómo van variando los intereses, ¿no? Y de acuerdo a eso, buscar accesos. Y cuando uno busca esos accesos a través de sus intereses, los alumnos siguen, aceptan leer y aprenden a degustar de la obra literaria, sino que son diferentes caminos de acuerdo a las etapas. No, yo no soy pesimista en eso. Me gustaría ir cerrando esta primera entrevista. Esperemos que haya más y esperemos que sean de otros temas No sé. pecaminosos. Con una primera pregunta de la parte final, que es, ¿hay algo que a usted le gustaría comentar que yo no le he preguntado? Algo que me gustaría comentar que usted no me ha preguntado. No sé, me gustaría comentar, aunque no sea literario o literario. Lo que usted quiera. No, me gustaría comentar de lo que estamos viviendo en este momento, con esta pandemia y todo esto. Me había preparado yo como para hacer una introducción en la cual, no sé, mencionáramos cómo, o sea, esto nos levanta para levantarnos el ánimo y sobre todo nuestra autoestima, que está por los suelos, porque sentir que uno no puede, un ser humano, los seres humanos no podemos vencer a un virus es así como algo no alentador, ¿no? Pero en cambio, lo que me gustaría comentar es que poco a poco, reflexionando en estos días de encierro, me he dado cuenta de la capacidad que tenemos, no solo para resistir,
sino para arreglárnosla y seguir viviendo afectivamente e intelectualmente. Mire, yo creo que tal vez esto que estamos haciendo, que para mí es grato e interesante, ¿ya? Agradable incluso, ¿no? No se hubiera dado si no hubiera sido por esto. Entonces, los seres humanos siempre vamos a salir adelante. De alguna manera nos la arreglamos. ¿Y sabe qué? Nos estamos arreglando. Usted y yo con estas entrevistas y estas conversaciones somos una muestra pequeñita, pero representativa de quién sabe cuántas cosas están haciendo todos en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos la hemos arreglado ya en la vida familiar y afectiva? ¿No? Aunque sea para con los brazos abiertos, he visto videos que los chiquitos van y desde afuera abren los brazos para saludar a su abuela por el Día de la Madre. Puede parecer, no sé, ¿cómo se diría? Medio sentimental, ¿no? Lo que usted quiera, pero es una manera de arreglarse. Nos hemos arreglado de alguna manera para seguir manifestándonos afectivamente e intelectualmente. Y eso es bien importante. Eso me hubiera gustado. Era lo que pensaba yo que debía decir hoy para el inicio de estas charlas. Perfecto, perfecto. Bueno, pero vale decirlo que no decirlo, aunque sea al final. Pero quiero terminar, y digo en realidad esta primera conversación porque sinceramente creo que hay otras conversaciones que nos esperan, posiblemente un poco más informales, posiblemente que incluyan a otro tipo de temas o subtemas que son menos de bloque, porque ahora básicamente hemos hablado de dos grandes bloques y la funcionalidad que hay, ¿no? Pero quiero terminar de una manera que era muy atractiva para mí. Cuando yo estaba en Francia, veía el programa más popular en los viernes en Francia, por la noche, eran las conversaciones que tenía este entrevistador literario, Bernard Pivot, con los grandes escritores, ¿no? Y era fascinante para mí porque yo viernes en la noche no soy, pocas veces he sido los que salen, entonces me quedaba viendo eso televisión en mi cuartito y era delirante, y él siempre terminaba con sus famosas preguntas del carnet de Pivot, que en realidad son una readecuación y un reciclaje del cuestionario de Marcel Proust, que lo desarrolló mucho antes. Le voy a hacer estas preguntas. Las preguntas son precisas, sus respuestas pueden ser de la manera en que usted elija que ellas sean. La primera es, ¿cuál es su palabra favorita? Elemento, es como un comodín. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? La palabra que menos me gusta, no sé, infierno puede ser. ¿Qué es lo que más la motiva? ¿Qué es lo que más me motiva? Un buen libro. ¿Qué es lo que la desmotiva? Los problemas familiares cuando se dan, o las pérdidas. ¿Cuál es el sonido que más le gusta? El de la música. Yo oigo música, estudié música, me gusta música, toco el piano. ¿Cuál es el sonido que usted aborrece, que le molesta mucho? Uno que me hace espeluznar, que es como cuando los metales como una fricción de metales. ¿Cuál es su insulto favorito? Y tengo que decir malas palabras. Esto es libre, no sé. Tal por cual. Sí, Aparte, a ver, si no lo digo, lo pienso. ok, nos podemos imaginar entonces. Aparte de su profesión, ¿qué otra profesión le habría gustado tener? ¿Profesión u oficio? Yo pensé que yo iba a estudiar arquitectura. Desde chica yo dibujaba planos de casas, ¿ya? Y siempre me gustó el diseño, pero por allí va. Después me expliqué un poco porque tiene que ver con la estética. Siempre me he fijado mucho en el diseño de los edificios, de las fachadas, de las casas. Me gusta mucho eso. Entonces, arquitectura o diseño. ¿Qué profesión nunca ejercería? Medicina. Mi padre era médico y quería que estudiara medicina, pero yo me desmayo solo de poner una inyección. No puedo
pulsar la piel. Ok. Cecilia, si existiera vida después de la muerte, por así decirlo, y se encontrara usted con Dios, usted llega y Dios se le abre la puerta de entrada, ¿qué le gustaría a usted que Dios le dijera? O sea, me gustaría que me diga, bienvenido, aquí está tu esposo esperándote. Perfecto. Cecilia Vera de Galvez, Cecilia Vera Sino, Cecilia Vera, muchísimas gracias. Gracias a usted, Fernando. Ha sido un gusto inmenso conversar con usted. Un abrazo.